El avance de Jurassic World Rebirth presentó algunos de los dinosaurios que veremos en la película, como los infaltables de siempre, otros nuevos e incluso el regreso de algunos después de muchos años. Pero hay una especie que es insignia en cada película y que lo hemos visto de manera inerte y en otra escena oculto, como si no se nos quisiera revelar la apariencia que tendrá en la película, y me refiero al Velociraptor. Pero gracias al merchandising de una página de globos, tenemos un acercamiento a cómo lucirá este terópodo en Jurassic World Rebirth, y es tal cual se rumoreaba que sería, muy similar a los tan queridos Raptors de JP3, con su característico penacho en la cabeza, cresta pronunciada y un manchón azul rodeando el ojo con pupila vertical, típica de los Raptors de la primera y segunda película, pero también compartiendo otros rasgos con estos en el tono de la piel y otras propias como manchas a rayas que cruzan espalda y cola. Este diseño se siente como un tributo a todos aquellos Raptors de la primera trilogía, que mezcla lo mejor de lo atractivo de los Raptors de JP3, la inteligencia de los de Jurassic Park y lo sanguinario y voraz de los del mundo perdido. Claramente estas nuevas versiones vienen a recuperar esa sensación de respeto y temor que esos raptores despedían en cada escena que aparecían. Ahora que tenemos esta información, es muy probable que las patas de raptor que aparecen en el tráiler pertenezcan a este ejemplar, ya que podemos ver que son de un tono grisáceo. Aunque muchos no han podido evitar expresar su descontento por parte del marketing en reutilizar un render de Blue como base, con leves modificaciones. Esto no quiere decir que sea el modelo final que aparezca en el film. Una cosa es separar los renders que sean para uso comercial y otra que se usen otros modelos para animarse en las películas. ¿Esto habla de tacañería por parte de Universal? Sí y no. Si el estudio es dueño de la imagen, puede hacerle los cambios que se requiere si es para promocionar un producto, si no cuenta con tiempo de sobra. Pero si se da el caso contrario, habla de la poca creatividad y presupuesto en contratar a diseñadores talentosos en crear un diseño decente. Pero más allá de la queja, la imagen sirve para confirmar el regreso del Velociraptor en su forma más despiadada y astuta, esa que tanto miedo la identificó en la trilogía Park y que se suavizó en la trilogía World. Y esperemos que Rebirth no cometa el error de restringir a estos Raptors a una escena, como sucedió con los Atrocious en Dominion, porque con ese diseño merece ser presumido en más de una ocasión, con actuaciones memorables y ganarse nuevamente el cariño y respeto del público.